Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y estamos en iVoox y estamos en YouTube. En iVoox solo audio, en YouTube pues vídeo. Es un programa anfibio. Y es el primero de una serie del cual la semana pasada tuvimos un protoprograma, una especie de globo sonda para ver qué os parecía. Y ahora me he decidido. Este programa le podríamos llamar el semanario de Primum Gradus. Y pienso, intentaremos, no sé si siempre lo conseguiré, hacerlo los domingos y cubrir toda la semana. Concretamente, este cubrirá las efemérides que van desde el 7 de noviembre, domingo, que cae en domingo en el año 2021, hasta el sábado 13 de noviembre. Y bueno, sobre todo os animo a participar en los comentarios, ya digo, en iVoox, en YouTube o en la página web primumgradus.net, o bien, bueno, pues también podéis usar el mail primumgradus@gmail.com, o, muy interesante, porque da pie a que se oiga vuestra voz, con un mensaje de voz en el WhatsApp, que ahora os voy a dar el número. En el protoprograma de la semana pasada, pues hubo un oyente que hizo una pregunta interesante que dio pie a que explicase algunas cosillas. En fin, yo os animo a que lo uséis. Os voy a dar el número de teléfono de WhatsApp. Solo WhatsApp, teléfono no lo respondo. Además está aquí en esta habitación durmiendo el sueño de los justos la mayor parte del día. No me lo llevo conmigo, no. Pero notas de voz. 644-190223. Repito, 644-190223. Naturalmente, si estáis fuera de España, el más 34 delante. O sea, más 34, 644, 190223. Y bueno, pues nos ponemos ya en faena, ¿no? Comentamos las efemérides del día 7 de noviembre. No todas, porque aquí me sale un camión de... Ponemos a las dos primeras, que me salen aquí. 1519. Hace ya unos cuantos años, ¿eh? En Toledo, los jefes comuneros presentan el primer manifiesto a los castellanos contra la política de Carlos I. Carlos I, en teoría el monarca más poderoso de la época, aunque aún se estaba asentando, tenía entonces unos 17 añitos. Y apareció en España, pues digamos que entró con mal pie. El viaje desde las costas del Cantábrico hasta el centro de Castilla pues fue un poco accidentado. Intentó organizar unas cortes en La Coruña. ¿Para qué organizaban las cortes los reyes en aquella época? Pues sí, para pedir dinero. Entonces, los nobles, la pequeña nobleza castellana, las ciudades, lo veían con recelo. Llega un rey extranjero, rodeado de extranjeros, para pedirnos dinero. Y nos va a meter en los follones que este señor tiene en Europa, en Alemania, que ni nos van ni nos vienen. Total, que vieron peligrar su status quo y se rebelaron contra el nuevo monarca, en nombre de las libertades de Castilla. En otras zonas de España también hubo algo semejante, las Germanías en Valencia. Y bueno, pues este movimiento comunero se opuso ferozmente al nuevo monarca, que la verdad tenía poco tacto, pero claro, era un chaval, ¿qué iba a saber él? Y luego ya se dio cuenta que tenía que contar con los del país. Bueno, sus primeros aliados fueron las grandes familias nobiliarias, que consiguieron prebendas y bueno, en las cuales se apoyó profusamente. Fue una guerra que duró unos cuantos años y acabó con la victoria de las tropas imperiales, y hay que decir que con el tiempo Carlos pues se hizo realmente español, murió de mentalidad. En aquel momento no sabía ni hablar castellano, venía de los Países Bajos, por aquello de las herencias. En fin, era el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Por cierto, los comuneros pretendieron atraerse el partido de a Juana la Loca, que estaba encerrada en un castillo. Bueno, una cosa, pues triunfó el poder real. Y bueno, algunos dicen que fue el principio del declive de Castilla, pero bueno, eso es harina de otro costal. La siguiente efeméride es de un siglo y medio aproximadamente después, 1659. Y afecta pues al nieto, pues al bisnieto de Carlos, a Felipe IV.
En 1659 se firma el Tratado de los Pirineos. Y esto es una consecuencia, digamos, tardía de la Guerra de los 30 años. ¿Qué es la Guerra de los 30 años? Pues la Guerra de los 30 años pues es una guerra que duró exactamente más o menos 30 años, porque empezó en 1618 y duró hasta el 1648. Y fue allá por Alemania y ya venía precedida con unas guerras que empezaron en el tiempo de Carlos I. O sea que estos dos acontecimientos, que tienen un siglo y medio de diferencia, están bastante relacionados. Y todo deriva de la escisión provocada dentro del imperio por la reforma protestante, por la reforma de Lutero, que algunos príncipes del Sacro Imperio Romano, una construcción política muy peculiar que venía de la Edad Media, en la cual habían pequeños estados independientes cuyo nexo de unión era el emperador, que no era hereditario, sino elegido de por vida, pero cuando se moría un emperador no le sucedía a su hijo automáticamente, sino que era elegido. Aunque durante muchos siglos, de muchos años, fueron todos de la casa de Habsburgo. Carlos I no dejó la herencia del imperio a su hijo Felipe II. La asumieron los Habsburgo de Austria, por decirlo de alguna manera. Aquí en España los Habsburgo se le llamó los Austrias, por razones de origen. Bueno, la cuestión es que pese a todo había nexos familiares entre ambas ramas de la familia. Y más, se casaban entre ellos y por eso hay esa especie de generación genética que se ve en los retratos. Ponéis los retratos de todos los Habsburgo, los Austrias españoles, y veis cada vez el labio me parece que se llama belfo, el mentón pronunciado cada vez se pronuncia más y al final acaba todo en Carlos II, que es el último Austria español, que aquello es una auténtica piltrafa humana. Algunos se han empeñado en salvarlo. No, está hecho un asco el hombre. Vamos, y bueno, pues se acaba esta guerra con el Tratado de Westfalia. Ya os digo que me salto la guerra, pero para que sepáis el contexto. El Tratado de Westfalia supuso, pues eso, la retirada ya prácticamente de la influencia española ahí en los Países Bajos y toda esta zona, y el nacimiento de un nuevo concepto de la política internacional. Nace, digamos, el Estado-Nación. Ya se va abandonando la idea del Estado patrimonial. Yo soy el súbdito del rey y las cosas se arreglan mediante enlaces matrimoniales. No. Ahora las naciones, los estados nacionales tienen su peso. Y bueno, esto tiene muchas implicaciones. No nos vamos a meter ahí, pero en este contexto sale una potencia emergente que defiende todas estas teorías y sobre todo la de la razón de Estado, que es Francia. Y bueno, pues el cardenal Mazarino, que era plenipotenciario en aquella época, y don Luis de Haro, pues firman el Tratado de los Pirineos. Un tratado en el que, Francia por fin siente que en cierto modo ha derrotado a su gran enemigo, que eran los Habsburgo, tanto los de Austria como los de España, que lo tenían rodeado. Y bueno, digamos que en este tratado el perdedor es España. Pierde pues unos territorios por ahí, cercanos a los Países Bajos, a lo que es Bélgica, al norte de Francia, que tampoco tienen más incidencia, pero nos vamos a fijar sobre todo en los que hay más cercanos a la frontera actual de los Pirineos, por eso se llama de los Pirineos. Los españoles lo tenemos muy, muy mentalizado, lo que son los Pirineos. Si me oís desde Allende el Atlántico, os lo explico un poquito. España está en la península ibérica. Una península se caracteriza por ser una especie de isla en todo, menos en que por una parte estrechita, que se llama istmo, está unida al continente. En este caso el istmo es bastante grande, porque yo creo que debe, entre 400 kilómetros o 500, no lo sé. Ahora no lo voy a mirar. O sea que es importante y además, para hacerlo más clara la diferencia, la separación, resulta que en ese istmo no es plano, sino que hay una cordillera abrupta, los Pirineos, de 2.000 y pico metros, 3.000 incluso en algunos puntos. Nunca llega a los 4.000. Ya sé que si alguien me está oyendo desde Quito dirá, pues me parece que Quito está a 3.000 y pico metros, pues tampoco es tan alto. Bueno, pensad que en Quito se puede vivir a 3.000 metros porque está en el Ecuador.
En la zona templada, en las zonas templadas, en Europa, a 3.000 metros, pues solo hay una cabra despistada y matorrales y ya no hay ni árboles, ya es la zona inhabitada. Y aparte, es una zona abrupta. O sea que era una frontera natural clara con dos, con dos salidas o entradas por los extremos, ya casi tocando al mar, ¿no? Y bueno, pues esa frontera natural muy clara, pues a veces se traspasaba tanto por un lado como por otro, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de Carlomagno, pues la marca hispánica, las tropas que venían de los galos, de la Galia, perdón, de los francos, pues llegaron hasta el Ebro, que ya está al otro lado de los Pirineos. Y al contrario también ocurrió. De tal manera que hay una zona que se llama el Rosellón, que de mucho tiempo era española, pero estaba al otro lado de los Pirineos. Y eso fue lo que se perdió. Y bueno, este Tratado de los Pirineos, entre otras cosas, tuvo consecuencias territoriales curiosas. Y una de ellas es, o más que consecuencias, esta primera es una anécdota, digamos, de tipo fronterizo. ¿Dónde se firmó este tratado? Se firmó justo en la frontera. Pero en la frontera, digamos, del lado más occidental de este istmo de los Pirineos. Ya en la zona ya que ya se aplana y deja pasar, pero hay ahí la desembocadura de un río, el río Bidasoa, que es medianamente ancho. Ya, si estáis en un país, yo que sé, si estáis en Venezuela y veis el Orinoco, bueno, pues en fin, es un riachuelo, tampoco es tan ancho, ¿no? Pero lo suficiente como para que haya una isla en medio, y justo en esa frontera, a un lado está la parte española, está Irún, y en la parte española hay otra ciudad o pueblo, Hendaya, País Vasco francés, País Vasco español. Y en medio hay una isla alargada, como unos 200 metros, y un poquito estrecha, que se puede tener 50 metros, 40 metros. No voy a medir las medidas, ahí no vive nadie. Es la llamada Isla de los Faisanes. Pues ahí, en esa isla, en una especie de tierra de nadie, se firmó este Tratado de los Pirineos. ¿Y por qué digo que es interesante esto? Porque se habilitó una especie de casa ad hoc para el tema, una especie de cabaña o de tienda de campaña bien aderezada, y fueron estos dos plenipotenciarios, Luis de Haro y Mazarino, con otros personajes. También estaba por ahí, os lo digo así como curiosidad, un tal Velázquez, ¿os suena? El pintor. Y por parte francesa parece que está un tal D'Artagnan, que no es el de las novelas, no lo penséis que es como el de las novelas de Alejandro Dumas, pero señores que pululaban por la corte, en sus respectivas cortes en aquella época. Bueno, y en este Tratado de los Pirineos que se firmó ahí, pues se fijaron las nuevas fronteras, con sus curiosidades, ahora os diré una, y además el resto de curiosidad que ha quedado es que esta isla que está en medio, pues, ¿y esto para quién es? Y al final, con el correr del tiempo se llegó a un acuerdo muy curioso, y es que durante 6 meses es española y durante 6 meses es francesa. La administran los respectivos gobiernos municipales. Y entonces, ¿qué hacen ahí? Ahí no vive nadie. Pues mantienen un monumentillo que hay conmemorativo del asunto, del pacto, y además pues cuidan el jardincillo y estas cosas. Y ya os digo, pues digamos que depende de la época del año. Ahora no me acuerdo de verdad. Lo curioso es esto, depende de qué época del año es Francia, depende de qué época del año es España. Una manera curiosa. Esto técnicamente se llama condominio, no es el único que hay en el mundo, pero es una forma de, pues una forma pacífica de calmar un conflicto territorial, aunque esto, ya os digo que no se va a montar una guerra por ese trocito de tierra. Ese pacto pues tuvo consecuencias fronterizas, pero también tuvo otras consecuencias, porque se fijó el matrimonio de un tal Luis con una hija de la Casa Real Española, y ese tal Luis pues fue Luis XIV. Y ese Luis XIV pues tuvo una hija con esta señora, que era un Habsburgo de España, una Austria, y con el tiempo el nieto de este señor tenía derechos para reclamar el trono de España. Y efectivamente fue el primer Borbón, Felipe V, porque Carlos II, ya os he dicho antes que los Habsburgo fueron degenerando, pues Carlos II, que fue el último rey Austria,
ya acabó allá por el 1700, pues era, en fin, estaba tan acabado que no fue capaz de engendrar un solo hijo. Entonces decidió, pues ya puestos, que el próximo rey sea el nieto de Luis XIV. Bueno, o sea que tuvo consecuencias políticas a largo plazo. Y a corto plazo, pues las consecuencias fronterizas curiosas es que se estableció que todos los pueblos de una vertiente del Pirineo fueran para España, una vertiente, ¿no? De la vertiente para el sur para España, la vertiente norte para Francia, se acabó el problema, eso estaba bien claro. Bueno, nunca ha habido problemas fronterizos, nunca ha estado nadie vigilándola, porque cuando la frontera es una cresta de una montaña, no va a tener un soldado ahí vigilando la cresta de la montaña, es un poco absurdo, ¿no? Siempre ha sido un coladero aquello, pero bueno, pero un coladero no hay grandes masas de gente pasando por ahí porque es un sitio abrupto, pero hay una zona que se llama la Cerdaña, que es un valle que rompe, por decirlo de una manera, la cadena montañosa y está entre los dos países. ¿Y ahí qué hacemos? Pues se partió por la mitad. Entonces hay un sitio que se llama Puigcerdà, en la parte española, y en el otro se llama Bourg-Madame. O sea, cruzas una calle es Francia, cruzas otra es España. Y un poquito más allá había una villa, y entonces los pueblos entraban, pero las villas no. Y entonces esa villa, que se llama Llivia, se quedó en la parte francesa, ateniéndose a la literalidad del tratado, aquello era España. Y entonces se queda como una especie de islita de España dentro del territorio francés, a unos pocos kilómetros, y entonces es un territorio español rodeado de territorio francés. Es una curiosidad, ¿no? Porque esto no es un pueblo, esto es una villa, por lo tanto, pero no entra en el tratado y se quedó al otro lado. Una de estas cosas curiosas de las fronteras. España tiene muchas cosas curiosas en las fronteras. Yo creo que tiene el récord de curiosidades fronterizas, porque al sur tiene a Gibraltar, que es una frontera también curiosa. Tiene las de Ceuta y Melilla y luego tiene unos peñones ahí. Pues unas cosas, es un auténtico galimatías de fronteras extrañas las que tiene. Pero bueno, son tonteritas. En fin, del 7 de noviembre habrá más efemérides, pero no las vamos a agotar todas. Una cosa que tiene esto de las efemérides es que uso una app que luego os dejaré abajo qué app es. No sé si llamarle app o app. Bueno, la tengo aquí en la tablet. Y entonces una cosa que pone en estas efemérides, pone celebraciones, pone los santos y los días de. Y me he dado cuenta que el campeón del mundo en tener días curiosos es Argentina. Por ejemplo, el 7 de noviembre es el día del canillita. Y además el día del periodista deportivo. Ya por poner días. En la República Dominicana es el día del deporte. Y en México el día del ferrocarrilero y del tren. Me ha intrigado qué es esto del canillita. Voy a mirarlo. No tengo ni idea. Estoy improvisando un poco. Vamos a ver. Canillita. A ver qué nos pone San Google. Porque qué cosas más curiosas tenéis los argentinos. El canillita. Hombre generalmente adolescente o joven que vende periódicos y revistas en la calle. En grandes ciudades quedan pocos canillitas. A la mayoría de ellos solo se les encuentra en los pueblos. Bueno, es un vendedor callejero de periódicos. Aunque también se puede atribuir la palabra a los puestos de callejeros fijos. Se considera que esta denominación surge debido a la repercusión del sainete canillita de Florencio Sánchez. Bueno, a la cama no tirar sin saber algo más. Pero ya veréis cuando vayamos pasando días que los argentinos son especialistas en tener días especiales de cosas de lo más variado. Ahí citan unos cuantos santos, pero como no conozco a ninguno, pues no voy a decir nada. Vamos a pasar al día siguiente, al día 8 de noviembre, que esta vez cae el lunes. Bueno, ¿y qué pasó el 8 de noviembre? Pasaron muchas cosas. Bueno, voy a elegir solo dos cositas, porque yo creo que antes me he enrollado mucho, que tienen que ver esta vez con México, pero también tienen que ver con Carlos I, o de la época de Carlos I, ya que estábamos Carlos I, Carlos V, y no nos movamos de ahí. Así tiene un hilo conductor más claro. Pues en 1519, en el actual México, Hernán Cortés llega a las puertas de la capital, Tenochtitlán, y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. Bueno, el resto de la historia ya lo conocemos, ya le dedicaremos un programa a la conquista de México.
que puede ser peliagudo, porque es un típico tema que lo tocas y siempre saltan chispas. Pero la cuestión es que 20 años después, 20 años exactos, porque fue en 1539, el rey español Carlos I concede escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara, en México, porque ya había otra Guadalajara en España. Nombre de origen árabe, ¿eh? Todos los que empiezan por Wat. Ahora no me voy a buscar la etimología para que lo sepáis. Bueno, y en el apartado de celebraciones, pues Argentina otra vez a la cabeza. El día 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. También es el Día del Empleado y Obrero Municipal. Y el Día del Técnico Radiológico. Esto es curiosísimo. Bueno, pues si os parece pasamos al 9 de noviembre, que ya estamos en martes. Y a ver qué cosas pasaron el 9 de noviembre. Pues seguimos en América, pero no en México, un poquito más al norte. En 1620, pues frente a las costas de Cape Cod, en Massachusetts, los peregrinos a bordo del barco Mayflower ven tierra. Y ya sabéis lo que pasa después. Que aquello evoluciona y mira, ahora son los amos del mundo. Y bueno, ¿qué más cosas pasan? Hombre, nuestro amigo Napoleón. En 1799, en Francia, Napoleón derroca al Directorio. El famoso golpe del 18 Brumario establece el consulado y se convierte en el primer cónsul francés. Bueno, pues ya sabemos que su fulgurante carrera política y la que lió en Europa. Es una de esas personas que cae simpática a mucha gente, a mí no, precisamente. Y no se sabe por qué. Porque la verdad es que era un tipo bastante repugnantillo, pero ya sé que esto puede herir sensibilidades. Pero un señor que se ganó el aprecio del gobierno constituido sofocando manifestaciones a cañonazos. Pero luego iba librando Europa, conquistando los países y dándoles códigos civiles avanzados y progresistas. Bueno, a lo mejor a alguien no le gusta lo que he dicho, pero es que es uno de esos personajes que han pasado por la historia como unos grandes tipos y a mí me parece un tipo bastante siniestro. Lo cual no le quita valía porque era un gran militar y un tipo muy inteligente. Eso no se le puede negar. Pero Napoleón merece un capítulo aparte. Mira, pongo 2 piedras de futura mirada, como decía el poeta. Y un día tendremos que dedicarle un programa a, pues eso, a nuestro amigo Napoleón, ¿no? Porque se lo merece. Bueno, y aquí en las celebraciones veo los días. Pues mira, voy a decir 2. El día, o 3. El Día de la Libertad Mundial, pero aquí no dice quién lo... El Día del Inventor, también es el Día del Inventor. Fecha elegida en honor a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era una de esas grandes divas del Hollywood clásico, que además inventó muchas cosas. Parece que puso las bases de lo que hoy es el Wi-Fi. Pero cualquiera lo diría, era una guapetona de estas de la época y tal, que hacía películas. Pues mira, además era un cerebrín. Y en Bogotá es el Día de la Bicicleta. Pues ya sé, una ciudad que tiene un Día de la Bicicleta. No tenía ni idea. Felicidades a los ciclistas de Bogotá. Vámonos al 10 de noviembre. ¿Qué pasó el 10 de noviembre? Pues en ello estamos porque acontecimientos. Pues en época relativamente moderna, en 1938, bueno, en el siglo pasado, ocurre un hecho luctuoso. En Alemania y Austria inicia el Holocausto. Bueno, aquí dice que inicia el Holocausto, o más bien claramente la persecución descarada de los judíos con la noche de los cristales rotos. Siempre está bien recordar estos hechos, no porque sean bonitos, sino para, ojo, que estas cosas pasan, ¿eh? Y luego veo un montón de hechos referentes a la independencia de varios países latinoamericanos. Pues batallitas varias. Por ejemplo, se produce la batalla de Tierrita Blanca, enfrentamiento militar sucedido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas patriotas de Simón Bolívar y los realistas de José Ceballos, con la victoria de estos últimos. Bueno, pues esta vez aquí no fue una batalla decisiva para el señor Bolívar, pero ya al final se llevó el gato al agua. Pero en 1810, o sea, unos 3 años antes, eso sí, los habitantes de la Villa Imperial de Potosí se levantan contra la corona española por la independencia. Y para los habitantes de Potosí
os digo que en España todavía, sobre todo la gente mayor todavía dice, esto vale un potosí. O sea, que eso ha quedado en la historia. Supongo que era por las minas, aquellas famosas minas de plata. Y vamos a las celebraciones, días de tal. Tenemos uno de las Naciones Unidas. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Qué bonito. Pues en Argentina tiene 2 días, ¿cómo no? Día de la Tradición, recordando al nacimiento de José Hernández, y el Día del Dibujante, fecha que se celebra desde los años 40 por la antigua Asociación de Dibujantes de este país. Argentina siempre tiene un día de algo en cada día del año, por lo que estoy viendo. No. Bueno, pasamos al día 11 de noviembre. A ver qué nos depara el día 11 de noviembre. Pues venga, un poquito de Edad Media. 844. El Emirato de Córdoba derrota a los vikingos en la batalla de Tablada. El Emirato de Córdoba era pues la parte musulmana de la España de la época. Sabéis que en el 711 comienza la invasión musulmana y quedan los reinos, algunos núcleos cristianos en el norte que poco a poco van iniciando un proceso de avance que se denomina la Reconquista. Los españoles lo tendréis muy interiorizado, pero como esto pienso que llega a muchos países a muchas zonas que no son España, pues hay que explicarlo. Y durante ese tiempo la capital, primeramente la capital está en Córdoba, y hay un emirato y también un califato. El califato tiene implicaciones religiosas, porque el califa es como una especie de lugarteniente del profeta. Bueno, en este caso era un emirato. Y derrotan a los vikingos, a los normandos, que iban asolando, otro nombre que recibían, que iban asolando todas las zonas civilizadas, o más o menos civilizadas, donde podían encontrar botín en Europa. Y en aquella época, pues, hombre, pues brillaban por su cultura esta zona musulmana. Y por fin se lo sacan de encima, porque remontaban el río. La especialidad de estos vikingos eran hacer incursiones rápidas, remontando los ríos, en este caso el Guadalquivir seguramente, y meterse tierra adentro y saquear todo lo posible. Bueno, pues esta vez le pararon los pies. Y alguna cosa más, pues yo creo que... Ah, sí, mira, en 1500, hace 521 años, en Granada, el rey de Aragón, Fernando el Católico, y el rey francés, Luis XII, se reparten el reino de Nápoles en el Tratado de Granada. A ver, venga, es lo que habíamos dicho antes de... ¿Cómo se llama esto? De la paz de Westfalia, que se establece que las naciones tienen una soberanía propia y no están a la merced de los reyes. Bueno, pues aquí claramente se reparten el patrimonio entre los reyes, entre las casas, a título personal. Hoy en día pasa lo mismo, por la razón de Estado hay estados que se reparten cosas y se han repartido, pero con otra visión. En teoría no tendría que ser así. Bueno, pasamos a ver si hay alguna celebración, algo digno de celebraciones. Seguro que Argentina nos depara algún día. Ah, hombre, claro, lo primero que hay. Argentina, Día de los Solteros. Maravilloso. En Estados Unidos es el Día de los Veteranos. Y en Chile el Día del Trabajador Social. Y bueno, mira, hoy es San Martín, es San Martín de Tours, el famoso obispo de la Galia, aquel de la anécdota de que parte su capa con el pobre y todas estas cosas. Bueno, pasamos al día 12 de noviembre. A ver qué pasó el 12 de noviembre. Nos vamos otra vez a los alrededores de México. Bueno, en lo que entonces dejó de ser México, porque en 1835 en Texas los colonos crearon el gobierno provisional durante la independencia de Texas. ¿Y de qué se independizó? De México, ya sabéis el proceso. El proceso es que aquello pues les quedaba un poco de desmano a los mexicanos y empezaron a llegar inmigrantes anglosajones y se hicieron con el control y pidieron la independencia y acabaron. Primero se independizaron y luego acabaron en Estados Unidos. Es Lone Star, la estrella solitaria. Parece que tiene una especie de cláusula de cuando queramos nos vamos, pero me parece que son más yanquis que el más yanqui de los yanquis. O sea, yo creo que está muy a gustito formando parte de Estados Unidos.
Bueno, pasamos al día... No, vamos a ver qué se celebra este día. A ver qué día nos depara Argentina. ¡Caramba! Argentina no tiene ningún día. Pero vamos a ver. ¡Qué horror! Pero México tiene el Día del Cartero y el Día Nacional del Libro. No está mal, ¿eh? Y bueno, San Cuniberto de Colonia, no sé, en fin. Y ya llegamos al 13 de noviembre, el último día que nos toca. Vamos a ver, acontecimientos. 1494, hace 527 años. Atención, 1494. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? 1492. Cualquier libro de historia de la época os dirá que el entrenamiento para llegar a cabo la conquista y colonización de la América, sobre todo el Caribe, se hizo en Canarias, ¿no? Que fue como el enfrentamiento a condiciones adversas en clima tropical, contra indígenas y tal. Y uno puede pensar que en 1492 ya estaban pacificadas las islas, ya eran plenamente españolas. Pues no. Eso fue un proceso largo, aunque Colón lo usó como escala. Las Canarias siempre han estado muy vinculadas a América. Todos los barcos, las flotas, pues hacían escala buena parte de ellas hacían escala en las Canarias, porque el régimen de corrientes hay unas corrientes marinas que salen de la costa africana y que te llevan directamente a América. Es más, lo he simplificado mucho, vamos, que es la ruta obligatoria si quieres un viaje pacífico sin hacer cosas raras, ¿no? Digamos que las corrientes marinas son como ríos de agua dentro del mar, como me he explicado, pero bueno, no es una clase de geografía. Y bueno, o sea que las Canarias siempre han sido un punto clave en las relaciones con América. Tan es así que hoy en día os puedo asegurar que los canarios tienen, cuando un español oye un canario, le parece que está oyendo, yo que sé, un tipo del Caribe, un venezolano así, tiene un acento muy parecido. A lo mejor lo escucha un venezolano y me dice, pues sí, pero recuerda mucho a ese tipo de acento. Bueno, la cuestión es que aún no los habían conquistado del todo, porque dice que ese día los españoles derrotan a los guanches e invaden nuevamente la isla de Tenerife. Los guanches eran los indígenas de la zona, que no eran señores morenitos, parece ser que buena parte de ellos eran tipos rubios y de ojos azules. Eran lo que sean poblaciones de tipo bereber, en los que abunda este fenotipo. Bueno, y yo creo que con esto vamos a ver si hay algún santo interesante este día, a ver, celebraciones o algún día interesante. Pues no hay ningún... Argentina no tiene ningún día hoy, pero bueno, ¿qué es esto? Bueno, yo creo que ya han acabado las efemérides de esta semana y si os parece bien vamos a ver la voz del oyente, lo que han comentado los oyentes, vuestros comentarios. Y bueno, pues abramos la sección de comentarios de YouTube. Empezamos con YouTube. A ver qué nos dice. Vamos a fijarnos solo en los últimos comentarios, los de hace poquito, porque si no sería interminable. Y aquí tengo uno que pone hace 13 horas, de Arturo Roldán Quinto. Saludos desde Lima, Perú. ¡Viva Quinto! Bueno, está en el... Esto de Viva Quinto se entiende cuando vemos que está en el vídeos dedicado a Cayo Mario, tercer fundador de Roma y gran reformador, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro Eduardo Paz, al que no le ha gustado tanto el programa que dediqué a Unger von Stenberg, el varón loco, porque dice así: pesadísimo el relato, insoportable, un parto. Gracias, yo también te quiero. En fin, Apgar dice... Un programa, lo dice en aquel de Economía Zombie, dice, un programa muy interesante. Miraré el siguiente sobre los medios de manipulación. Gracias, seguid así. Bueno, pues tengo algo pendiente y alguien que me lo está pidiendo, así que mi partner en ese vídeo, que es Fernando Cañas, pues se tendrá que ir poniendo las pilas, porque ahí todo el gasto casi en este de Economía Zombie lo hizo él. Creo que en el de manipulación informativa yo podría aportar algo más, pero bueno... Bueno, aquí vemos otro sobre Egipto antiguo paso a paso, la cosmogonía, el origen del mundo y tal. Dice Selva, hace una semana. Espectacular, no concibo cómo no ha generado un aluvión de reproducciones. Mil gracias por ser y estar. Hombre, pues muchísimas gracias a ti. Y me voy a otro
Y ya está. No sé si hay alguno más. Bueno, sí. Quedamos en este porque si no nos vamos a ir muy atrás. En el vídeo de Egipto antiguo paso a paso, el libro de los muertos, pues Selva dice, interesantísimo análisis exhaustivo y en profundidad. Mil gracias por ordenar los conocimientos de la civilización egipcia. Después de viajar a Egipto, sus exposiciones han sido muy clarificadoras para mí. Mira, he ido a Egipto y no lo tenía muy claro y yo no he ido a Egipto y parece que lo tengo más claro. Bueno, no sé si lo tengo muy claro, pero es verdad, no, nunca he ido. Es como una especie de mensaje pendiente. Bueno, los que he respondido, que yo también respondo. A todo esto he de decir que alguien comentó aquel protoprograma del que hablé antes, que hice para ver lo que opinabais. ¿Y qué ocurrió? Que el programa lo cargué mal. De tal manera que lo sustituí otra vez el vídeo y se ha perdido aquel comentario. En aquel me daba consejos como que fuese menos informal y bueno, y estas cosas. No le he hecho mucho caso porque ha aparecido con una camisa de cuadros. Bueno, y aquí sobre el vídeo este de sentir no es pensar, Lino Lago dice, da la impresión de que esta discusión no es más que la denuncia de uno de los múltiples signos evidentes del derrumbe de la hegemonía occidental. Hombre, pues no voy a decir que no tenga razón. Bueno, y le respondí, puede que tenga razón, que solo sea uno de los múltiples signos de decadencia, pero en el ranking me parece que está en los primeros puestos. Y bueno, y Fernando Cañas, que era el otro que estaba en este vídeo, dice, efectivamente. Y en el vídeo este de cómo 400 tlaxcaltecas partieron a conquistar las Filipinas, que ya tiene su tiempo, pues hace un mes, bueno, me da mucho gusto que con Cator Zen Ordure, no sé qué nombre más curioso. Me da mucho gusto que compartan esto y sé lo difícil que es el idioma nahui. La verdad, ignoraba este tema, les agradezco. Saludos desde Orizaba, Veracruz. Soy mexicano, pero mi apellido es Orduña. Mi tatarabuelo era español y su esposa fue negra. Bueno, todo una mezcla explosiva. Y bueno, le respondí, me alegro que te haya gustado el programa, casi todo es cosa de mi colaborador Fernando Cañas, que ya se ve que es el que consigue los grandes éxitos en YouTube. Por cierto, si algún detalle lingüístico o de otro tipo referido a los pueblos citados se nos ha escapado, no duden en decirlo, que siempre estamos abiertos a aprender. Y me responde, que va, muy completo, hermano, lo hemos disfrutado bastante. Les mando una felicitación, un abrazo, hasta la gran España. Bueno, es que el asunto este del lenguaje es que pronuncié algunos nombres en Nahu. Bueno, ya no me sale. Nahual y claro, tenía miedo de haberlo hecho mal porque no me pareció fácil. Bueno, ya hemos visto los últimos comentarios en YouTube. Ahora habría que ver los que hay en iVoox. Y vámonos a los últimos comentarios. En fin, a ver qué nos depara la suerte. Bueno, yo creo que había algún comentario interesante. Y tengo uno de Aburiño y que habla precisamente del preprograma este que os hablaba al principio. Y aquí dice, es muy claro, dice, lo peor, la escaleta, lo mejor, las digresiones. La escaleta se refiere a que no me lo había preparado mucho y había dicho el próximo día me lo prepararé mucho, en una escaleta para tener claro lo que tengo que decir. Dice, porque un día opines por intuición, recuerdos o premisas, no pasa nada. Siempre podrás rectificar basándote en el estudio en otro programa. La coherencia no es un valor, es una minusvalía. Esta es una frase para enmarcarla, ¿eh? La coherencia no es un valor, es una minusvalía. Es decir, te llama la atención una efeméride o un comentario, opinas, cuentas someramente lo que recuerdas y tú mismo o desde los comentarios de otros sabrás si te interesa profundizar o hacer una fe de rata sobre el tema en otro programa. Gracias por tu esfuerzo. Hombre, Aburiño, supongo que se pronuncia así como Aburiño, porque NH, o si no, Aburino. Pues te agradezco el comentario y en este programa he seguido un poco tu método. Bueno, y le he agradecido gracias por tomarte la molestia de escribir tu opinión. La tendré que estudiar, me tendré que estudiar bien esta frase de la coherencia no es un valor, es una minusvalía. Bueno, Mauricio Contreras también, gracias por tu programa, se nota que eres una persona curiosa.
Y Rafael Casado antes me advierte el fallo este, que he subido mal el audio y lo he tenido que repetir y tal. Gracias, Rafael, porque uno mete la pata de vez en cuando. A ver si hay algún comentario así más digno de... Bueno, aquí todos son agradecimientos. Bueno, pues ya está. Yo creo que ha habido poco tema hoy. Yo creo que más contento estará Buriño porque... A Buriño, supongo se pronuncia así. Si no, él me rectificará en los comentarios, si es que lo escucha, como él ha dicho. Y bueno, efectivamente el programa que he hecho hoy es lo más parecido a un directo, aunque esté grabado. Porque he ido para adelante y a lo que salga. Pero me lo había preparado un poquito antes, ¿eh? Había visto un poquito las efemérides, ya sabían por dónde iban a ir. Pero de todas maneras, aún así, han habido digresiones. En fin, este es un programa un poco un salto al vacío, ¿eh? Porque no tiene un guión milimétrico. Por cierto, voy a quitar ya, para los que me ven, voy a quitar ya la pantalla y vamos a seguir desde la webcam. Bueno, y yo creo que ya no queda nada más que despedirme. Había pensado recomendar algún libro o alguna página web, pero eso en el próximo programa. Porque este ya pienso que ya está en el límite, sobre todo de cara a YouTube. iVoox, el solo voz, yo creo que aguanta más los programas largos, pero a lo mejor es una teoría mía. Así que yo sé que hay muchas cosas que mejorar, me las podéis decir, pero a saco, y iremos mejorando poco a poco. Mientras tanto, pues espero que la semana que viene pueda hacer otro programa de estos de semanario. Ya os anuncio que entre medio habrá un programa de los clásicos. Concretamente ahora estoy acabando de ultimar el programa sobre Tutankamón, sobre su tumba, la maldición, la pretendida maldición y todo esto. Luego vendrá otro capítulo del Quijote que ya se está acabando. Tiene 73 capítulos y el próximo capítulo será el 67. Esto se acaba. Yo entiendo que a algunos de mis oyentes les gustan unas cosas y otras no. El Quijote solo lo pongo en audio, no lo pongo en YouTube. Así que... sí, otro programa que estoy preparando es la siguiente distopía de esta serie de mis distopías favoritas, y es Fahrenheit 451 o 451, no sé cómo se dice. En fin, aquel de los bomberos que queman libros. A lo mejor habéis visto la película de Jean-François Truffaut. Es una de las pocas distopías que tiene una adaptación cinematográfica aceptable. Y ¿qué más? Bueno, hay más cosas, pero ya no os mareo más. Simplemente estas dos cosas. Sí, otra cosa. Estoy preparando varios programas en colaboración, pero como depende de otras personas, no quiero forzar la máquina y que se sientan especialmente presionados. Y bueno, ya está. Hasta la próxima. Y poned vuestras opiniones, que son importantes, porque este programa en concreto de el semanario se está fraguando y hay que pulirlo. Bueno, si os ha gustado, poned un me gusta. Hasta pronto.